Y ahora, desde el Santuario Central de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, en la ciudad de North Hollywood, California, le invitamos a escuchar el impactante mensaje de la Palabra de Dios, el cual refleja la visión del Ministerio Internacional del Valle a las Naciones. Únase a nosotros y sea parte del pueblo que está siendo preparado para la venida del Señor. Ahora con usted, el pastor Jaime García. Dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Juan capítulo 10, versículos 2 al 4 dice así: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué sigue ahí? Y las ovejas le siguen. ¿Por qué razón? Porque conocen su voz. Tome su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Vamos a tratar, queridos hermanos, este tema: la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es la sexta parte. Vamos a concluir con este tema que hemos venido tocando ya por 6 martes consecutivos con el de hoy. Y yo quiero pedirle a usted toda su atención, su consideración a la palabra, porque hoy vamos a buscar darle fin a este tema. Y yo creo que nos ha quedado muy claro lo que es la situación de los últimos días, porque estamos tratando de la voz del buen pastor que es Cristo, ¿verdad? Y sus obreros, que son los que han sido llamados por el Señor. Es por eso que dice: los que entraron por la puerta del redil, que es Cristo, esos son los que hacen el trabajo del Señor. Y aquellos que dice ahí la palabra de Dios, que no entraron por la puerta, se saltaron el muro. Dice, son los salteadores, son aquellos ladrones, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es tan cierto en estos últimos días. Es muy tremenda la situación que está viviendo la iglesia del Señor. Hay una falsedad tremenda, hermanos. En muchos lugares las iglesias están siendo sacudidas por esa falsedad. Es terrible, pero tan terrible lo que se le está enseñando a la iglesia, hermanito. Un mensaje que hace retroceder a la iglesia, quizá, no voy a decir hasta el primer siglo, porque la iglesia del primer siglo, pues no hay otra que pueda imitar a el ambiente, a lo que la iglesia vivió en ese tiempo, ¿verdad? No hay, hermanos. Pero yo le quiero decir a usted en esta oportunidad: sí ha retrocedido la iglesia de Cristo, tristemente. Ha retrocedido en pureza, ha retrocedido en grado de santidad, ha retrocedido incluso en cuanto a su asistencia a la iglesia. ¿Sabe usted que eso ha retrocedido? Y se ha puesto de moda el no asistir a la iglesia. Se ha puesto muy de moda eso, con el pretexto de: aquí veo un programa de televisión, aquí oigo la radio, aquí veo las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo quiero decirle que en ningún momento ninguna de estas cosas puede suplantar la bendición que significa estar en vivo y en directo en una reunión, a lo que la Biblia le llama vuestro culto racional. Así que es sano, es recomendable, y por lo que dice Hebreos 10:25, está ligado con el momento en que va a venir el Señor. Oiga, qué tremendo. O sea que esto no es cualquier cosa de venir a un cultito y ya estuvo y cantamos y oramos y se acabó. No. ¿Sabe por qué? Porque esto está ligado con la venida del Señor. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuando vean ustedes que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día que el Señor levante a la iglesia, y a partir de allí
por muchos años empezará la tribulación, la gran tribulación y todo aquello que va a venir sobre esta tierra. Hermanos, yo creo que es claro el Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a retornar a tomar aquí el versículo que hemos leído, que es la base para finalizar el tema en esta noche preciosa. Usted leyó conmigo aquí en el Evangelio según Juan capítulo 10 versículos 2 y 4. A ver, leámoslo otra vez, porque de aquí despegamos para poder ilustrar el final de este tema. ¿Ya lo tienen? Y si alcanza a ver hasta la pantalla, pues le va a ayudar ahí y lea, ¿verdad? Dice: mas el que entra por la puerta, oiga, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Escuche eso. Y las ovejas oyen su voz, pero no solamente oyen, porque como decimos en un buen lenguaje latino, ¿verdad, hermanito? ¿Qué chiste tendría oír la voz de Dios si no la obedecemos? A mí no me admira que la gente me diga: oh, a mí Dios me habla. A mí también me habla. El chiste no es que nos hable, porque nos está hablando por un tropezón incluso. ¿Sí o no, hermanito? A ver, no, tenemos que estar de acuerdo. ¿Habla Dios o no habla Dios? Sí, a unos a los que Él quiere, porque eso no es por regla general, que a todos les va a hablar con voz audible. No, Señor. Se dice que cuando la Biblia dice, fíjese usted, cuando la Escritura dice que Dios le habló a Abraham y le dijo Dios a Abraham y le habló Dios a Abraham, dicen los expertos que probablemente Abraham no escuchó una voz audible. Y por eso hay algunas versiones, que no son muchas, las que traducen, en lugar de leer como nosotros leemos en nuestras versiones tradicionales, y Dios le habló a Abraham y le habló Dios a Abraham, dice: y se le empezó a ocurrir la palabra de Dios a Abraham. Esa es otra forma en que Dios habla. Porque estando en el mundo, dígame usted, ¿se nos va a ocurrir algo bueno? ¿A un pecador se le puede ocurrir algo bueno? No, pura mala intención. Génesis capítulo 6. De continuo era el mal, dice. El hombre, la mujer sin Cristo, de continuo es el mal. En su cama y pensando en pecado, rumbo al trabajo y pensando en pecado, está comiendo y pensando en el pecado, etcétera, 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 etcétera. Pero, escuche, de pronto hay hombres y mujeres que hemos tenido un encuentro con el Señor, y si no es de una forma es de otra, pero el Señor nunca dejará de hablar. Job dijo que de diferentes maneras Dios le habla al hombre. Dice que cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces dice: habla Dios al corazón de los hombres. Le habla cuando se levanta, le habla cuando va caminando, en toda manera, de todas formas, Dios habla a los hombres. Hermanos, esto es así, ¿verdad? Entonces, otra vez caemos en esto. Dice: y las ovejas oyen su voz. Pero si usted lee con atención, no se queda en el asunto de que las ovejas oyen la voz de Dios, porque otra vez le reitero, de nada sirve que la oveja oiga la voz del pastor si no va a hacer lo que el pastor dice. Veamos, dice, a ver, ¿dónde estoy aquí, hermanitos? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué sucede? Llama por nombre y las saca. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Supóngase, vamos a figurarlo. Un pastor de ovejas tiene 3,000 ovejitas. Si dice que las conoce por nombre, ¿usted cree que las conoce por nombre o no las conoce por nombre? Cada ovejita conoce a su pastor. Quedemos en eso. Cada ovejita conoce a su pastor. Pero el pastor, sobre todo, el pastor las conoce y dice, y las llama por su nombre. Solo le quiero decir algo. En la Biblia hay una semejanza bien tremenda. Cuando habla de estrellas, puede estar usando la simbología para referirse a ángeles. De hecho, en Apocalipsis dice,
Apocalipsis 12, que cuando aquel ángel musical fue convertido en Satanás, en el acusador de los hermanos, y fue derribado, con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. O sea, esos ángeles se convirtieron en demonios, que son los que están estorbando a la humanidad y sobre todo a los cristianos hoy día. A ver, que quede ahí bien claro para usted y para mí. Entonces, hermanos, arrastró a la tercera parte de las estrellas, dice la palabra de Dios. Es un símbolo para referirse a los ángeles. No sé si entiende. Y también en ocasiones cuando la Biblia habla de estrellas, pues sí se refiere literalmente a las estrellas del cosmos. De todas maneras, hablar de ángeles es hablar de millones, millones de millones de millones de ángeles, incontables. ¿Ya quedó claro? Hablar de estrellas también es hablar de millones de millones de millones. Solo en nuestra galaxia se calcula que hay 100,000 millones de estrellas, de las gigantes, hermanito. O sea que imagínense en todo el cosmos, ¿cómo será eso? ¿Cuántos millones habrán? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que el Señor conoce con particularidad a cada uno de sus hijos. En este caso, me conoce a mí. ¿Le conoce a usted? ¿Sí o no? Con detalle, hermanito. Hubo un hombre que pensó que el Señor no lo conocía. ¿Se recuerda quién era él? A ver, Natanael. Este hombre pensó que Dios acaso estaba atrasado. Viene Felipe y le dice: oye, encontramos al Mesías. Y dijo él: ¿y de dónde viene? Pues de Nazaret. De Nazaret nunca ha salido nada bueno, dijo. Y Jesús oyéndolo, y le dice el Señor: oye, he aquí un buen israelita. Y Natanael le dice: oye, ¿y de dónde me conoces tú? ¿De dónde me conoces tú? Fíjese, hermano, ¿de dónde me conoces? ¿Qué dijo Jesús? Desde que estabas debajo de tu higuera y estabas comiendo higos, yo te vi. Pero si tú no estabas ahí, pues para que veas. Yo te conozco hasta cuando te estás comiendo tu manzanita, la perita que compraste hoy en la tienda, ¿verdad? Dice el Señor: quiero que sepas que yo te estaba mirando. Yo te conozco a ti. Sé tus horas de levantarte, sé a qué horas te da hambre, sé todos los detalles de tu vida. Miren, hermanos, por eso todo está anotado en el libro del Señor. Todo, absolutamente. No hay nada. Dice que hasta lo que uno habla, dice, en la alcoba. ¿Lo dice la Biblia o no? Lo que tú digas en secreto en la azotea se gritará a los cuatro vientos, dijo el Señor. O sea, si yo hablé de esta hermanita con mi esposa, pobrecita la hermana, no sabe, pero ya lo tomó en cuenta el Señor. A ver, ¿ya me entendió? Ser parte del rebaño, no crea usted que aquí no hay nadie quien me vea, aquí no hay nadie quien me mira. No, hermanito, el Señor está al tanto de todo. Mire qué belleza esto. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Por nombre. Ahora, usted preguntará: hermano, cuando el Señor lo llama a usted, ¿será que el Señor dice: a ver, ovejita Jaime García, venga para acá? No, porque la Biblia dice que se nos dará un nombre nuevo. Y mire, esto se ilustra así. Antiguamente en las cortes romanas, cuando liberaban a un delincuente, se le daba una piedrecita y se le ponía un nombre que solo el que fue libre lo sabía. ¿Ya me entendió?
Hermanos, ¿sí están entendiendo? Porque le voy a preguntar este mensaje porque hoy terminamos el tema. En unos minutos yo termino el tema y les voy a pasar un examen teórico, públicamente, sin papel y sin lápiz. Oiga, entonces se le daba la piedrecita y dice que si lo paraba algún guardia romano por ahí, un soldado romano lo paraba, manos arriba. Bueno, no había fusiles, ¿verdad? Pero con la espada así, para darle en la mollera. Tú eres un convicto. No, señor, soy un ex convicto. A mí me han liberado. ¿Y dónde está la prueba? Déjame sacarte mi ID. Y entregaba la piedrecita. Era intocable, hermanito. No era el nombre ordinario de él. A ver, ¿quedó claro? No, yo tengo que procurar que usted me entienda ahora, hermanito, porque esto está hermoso. ¿Qué importa lo que digan de Yolanda Salazar, hermana? ¿Cuál es el nombre con el que el Señor la conoce a usted? En aquel día solamente usted lo va a saber. Aunque hoy digan, no, hermano, viera en mi pueblo, han trapeado con mi nombre. ¿Qué importa? Pero con el nombre que el Señor te ha dado y que solo Él, después de Él y solo tú lo vas a saber, ¿qué pueden hacer con ese nombre? ¿Me comprende, hermano? No podrán hacer absolutamente nada. Usted es intocable, divinamente es intocable. Cuando le digo divinamente me refiero a que hoy somos pueblo de Dios, somos ovejas de su prado y el Señor nos ha asignado un nombre. Dice gloria al Rey, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Entonces dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que no todas son de Él. No, en una iglesia no todas son ovejas del Señor. Está tan claramente está enseñado proféticamente aquí. Esto es repetitivo en la Biblia. La red en donde están los peces buenos y los peces malos. ¿Qué hacen los ángeles? Dice la escritura que serán los ángeles los que van a escoger. Pero según así lo pone el Señor, ¿qué hacen los pescadores cuando sacan la red llena de toda clase de peces? La separan, ¿verdad? Eso es así, hermano. Usted no tiene que pelearse conmigo, esto no es asunto mío. Eso lo dice la Biblia. Ese es un pensamiento rector establecido en la palabra. Eso así va a ser. Ya quiera el Señor y también nosotros que todos, que nadie se pierda. Eso es lo que dice la Biblia, que nadie se pierda. Pero sí va a haber gente que se va a perder. ¿Me comprende? Pero mire lo que dice el Señor aquí, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de Él, las que son de Él, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Mire, hermanito, aquí acortemos mucha distancia. Hay hermanos que por la fuerza, por ley o por imposición quieren que la gente haga lo que ellos dicen. A ver, yo voy a repetir eso porque hay necesidad. Hay personas que a mí me han dicho, no, aquí en todo lado donde voy, me dicen, hermano, es que si a mí me dieran una oportunidad, yo arreglaba mi iglesia. Sí, seguro, ya ni que fueras Dios. Entrégueles un grupito y al rato están pataleando que ya no pueden y solo 2 familias están velando ahí. Y ahora la iglesia del Señor, cuando usted tiene que procurar reunir todas esas cabezas, que cada cabeza es un mundo, hermanito. ¿Usted cree que es fácil eso? No. Si aquí solo porque el Señor le da paciencia a uno, hermano. Si no, que decían los antiguos, ¿verdad? ¿Quién va a aguantar eso? Pero Dios es paciente con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, dice, que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que estamos mirando, va delante de ellas, pero no solamente va delante de ellas,
las que son de él, las ovejas que son de él, lo van siguiendo. ¿Sí o no, hermanito? A donde él va, ahí va. Mire, el buen cristiano no se va a poner a discutirle a Dios, por favor, hermanito. No, hombre, es muy malo, es muy mal síntoma. Usted le está enviando no solo al Señor, sino a nosotros, el pueblo de Dios. Cuando usted se hace de rogar, hombre, por favor, entienda que según la palabra de Dios, yo entiendo, si tengo que rogarle, tengo que preguntarle, disculpa, ¿eres tú oveja del Señor? ¿Eres tú una de las ovejas del Señor? ¿O eres de las que no son del Señor? Porque si no eres del Señor, déjame hacerme a un lado. ¿Para qué te estoy rogando? No, leámoslo, hermano, versículo 4. Después no vaya a decir, el hermano lo dijo por mí. No, hombre, lo estoy diciendo por mí también. Yo necesito saber la palabra, ¿o no la necesita saber usted? Versículo 4, léanlo conmigo. Y cuando ha sacado fuera, ¿a quiénes? Todas las propias. ¿Por qué saca a las que son de él? Oiga, está hablando de un rebaño, pero dice que de ese rebaño va a sacar ¿a quiénes? A las propias, a las que son de él. O sea que hay ovejas que no son de él ahí. Pues hay rebaño de cabritos. Son las que le están dando de cabezazos a otra ovejita. Esos cabritos comen prójimo, hermanito. Si usted ha estado comiendo prójimo, reconcíliese. Hoy puede venir el Señor en la noche. Usted se comió en taco, en pupusa, en enchilada, en guisado, estofado, se comió al hermanito, a la hermanita. Pues tenga cuidado, porque eso no va con el Señor. No, en serio, hermano. Miren lo que estamos leyendo aquí. Cuando ha sacado fuera las propias, dice, estas son mías, y va confiadamente, no va detrás dándoles de chicotazos. ¿En dónde va? Mire, los rebaños de cabritos, ¿en dónde tiene que estar el pastor, hermano Samuel? Usted me dijo de Oaxaca, verá, la otra noche, que cuidó ahí rebaños de cabritos. ¿Adelante o atrás? Atrás, porque el cabrito si no le da no camina. Me está sirviendo el hermano Samuel con su experiencia. Él fue pastor ahí en Oaxaca. Fíjese, y el rebaño de ovejas no. Porque la oveja, por naturaleza, necesita guianza. Por eso su pastor con tanta confianza dice, como son mías, su naturaleza es seguirme. No me sigues porque no eres mía, dice el Señor. Oh no, esto está serio, hermano. Entonces dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Las que son del Señor, hay que empujarlas, hermanito. Hay que amenazarlas. No. Usted trata con una oveja del Señor y es diferente. Cuidado. Las ovejas del Señor son diferentes, hermano. Todos. Las ovejas del Señor diariamente nos toca con la vara, la mollera, porque así sacaban al rebaño a pastar. Ahí va manchitas en la mollera, le pegaba con la varita al pastor. Ahí va, no sé cómo se llama, Florecita o como se llamara la otra ovejita, le ponía seña al pastor, aquí me tienes. El callado para levantarte cuando necesites aliento y fortaleza, pero la vara cuando estás haciendo tus berrinches. Eso es lo que explica el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si usted solo le soba el lomo a un creyente, usted comete un grave error. Porque uno tiene que entrar a traerle el bálsamo, pero hay que ajustarle el hueso ahí. Y va a gritar, pero eso es bueno. ¿Quedó claro, hermano? No muchos están de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno,
al rato nos ajustamos. Porque conocen su voz. Oiga, porque conocen su voz es que le siguen. ¿Usted cree que las ovejas van a seguir a alguien, a un extraño? Ya lo dijo el Señor. ¿Qué hacen con el extraño? Huyen del extraño, huyen, salen corriendo. Conocen la voz de su pastor y distinguen la voz de los extraños. Bien, mire, yo quiero leerle algo aquí. Es totalmente cierto que las ovejas conocen y entienden la voz de un pastor oriental y que no obedecen la voz de un extraño. Quiero presentarle esta nota de este señor Morton, el famoso autor de libros de viaje. Hace una descripción maravillosa de la manera de hablar que tiene un pastor oriental con sus ovejas. Aquí está la nota de él. A veces les habla en una especie de sonsonete alto. Fíjese usted que las ovejas hasta ya conocen, cuando está hablando de sonsonete, está hablando de un silbido. Y usted puede silbar igual que ese pastor y querer engañarlas, y dice: este no es el sonsonete de nuestro pastor. Para una oveja no hay nada parecido. El que la oveja encuentre el sonido parecido al de su pastor, ya están problemas, porque lo va a arrastrar el extraño. Y eso está pasando con la iglesia de Cristo, hermano. Hay cristianos que todo les parece palabra de Dios, todo. Hay un padrecito ahí en la red y todo les parece de Dios. ¿Sí me comprende? Yo pasé por una situación, hermano. Un día me dijeron unas personas: mire, hermano, hay una persona por la radio maltratando, pero maltratando. Y yo no tengo chance para eso. Pero como me decían, dije: bueno, hombre, voy a escuchar pues a este señor. Hermano, la manera en que contestaba a los hermanitos que llamaban por teléfono no era ni bíblico ni ético. Eso es mala educación. Y entonces yo me acuerdo, Padre Santo, y estos hermanos ahí conmigo casi no aguantan. ¿Y cómo aguantan esta leñaseada que les dan ahí? Les estaban dando leño. Y ahí sí, todas las tardes escuchaban a este señor. ¿Quién entiende eso, hermano? No, hay cosas dentro del rebaño, hermano, que uno se queda admirado. Se queda uno tan admirado y dice: Señor, o sea, como que yo no me dejara de mi papá, que me hubiese corregido, y dejaba que el vecino me diera 2, 3 garrotazos, ¿verdad? Algo así. ¿Sí o no, hermano? Ya van entendiendo, ¿verdad? Usando un lenguaje extraño y distinto de nada que yo hubiese oído, dice aquí el Señor, en la vida. La primera vez que oí ese lenguaje de ovejas y cabras, me encontraba en las colinas detrás de Jericó. Un rebaño de cabras había bajado al valle y estaba empezando a escalar la colina del otro lado, cuando el pastor se volvió y vio que se habían quedado atrás en una rica maleza. Elevando la voz, se dirigió a sus cabras en un lenguaje que se usaría en las montañas de Grecia. Mire, sigamos leyendo aquí. Era fantástico, pero no tenía nada de humano. Las palabras eran sonidos animales dispuestos en un cierto orden. Inmediatamente se elevó un balido de respuesta por todo el rebaño, y 1 o 2 de las cabras volvieron la cabeza hacia él, pero no obedecieron. El cabrero entonces les dirigió una sola palabra más e hizo una especie de relincho de risa. Inmediatamente una cabra que llevaba un cencerro dejó de comer y, abandonando el rebaño, bajó la colina al trote, cruzó el valle e inició la ascensión por la otra ladera. El hombre, acompañado de aquel animal, echó a andar y desapareció detrás de una roca. Muy pronto se produjo una reacción de pánico en la manada. Se olvidaron de comer, miraron hacia arriba en busca del pastor, ya no estaba a la vista. Se dieron cuenta de que el líder del cencerro ya no estaba. De la distancia
les llegó la extraña risita de llamada del cabrero, en respuesta a la cual todo el rebaño cruzó de estampida el fondo del valle y saltó a la colina tras él. Y es que es un rebaño de cabras, imagínense usted. Es un rebaño de cabras. Y sin embargo, dice que intentan reconocer la voz de su pastor. Ahora, ¿por qué estoy trayendo a colación esta nota, hermanos? Porque hemos de entender nosotros muchas cosas. En un tiempo tan difícil, tan tremendo como el que está atravesando la iglesia, hemos de alguna forma nosotros, hermano, de valorar y de examinar nuestra forma de vida delante del Señor. Señor, ¿será que yo estoy en la iglesia porque estoy alarmado? Estas cabras se alarmaron. La cabra se alarma, se asusta, se sobresalta, pero al rato le pasa, ¿no es así, hermano Samuel? Le pasa el susto y hace lo que quiere otra vez. Por ello estoy trayendo esta nota. Por supuesto, así hace el que no tiene a Cristo también. En un momento de enfermedad, ¿qué hace? Hasta pide oración, y ese es buen síntoma. Ojalá se rindiera al Señor. Y quiere que se le hable de Dios, quiere escuchar de Dios, está bien. Pero el punto es que al sanarse, ¿qué cree que sucede? Hermanos, ¿qué sucede? Sigue su vida normal, igual que las cabritas, ¿verdad? Se alteran en el momento del temor, del miedo, pero de ahí les pasa eso. Y estamos nosotros ante una tremenda realidad así, hermano. Yo quiero decirle que hasta el día de hoy la mayor parte de los siervos del Señor están anotando eso, no solo anotando, sino notando, y lo hemos notado muy bien. Hace años los temblores, no necesariamente los terremotos, los temblores sacaban al pueblo de su casa, ¿sí o no? Para buscar a Dios. Sí, bastaba con unos 2, 3 y ya la gente volvía, se reconciliaban, se arreglaban con el Señor, ¿verdad? Hoy es increíble, hermanito, pero muchos cristianos se han rebelado a pesar de la situación que el mundo entero está atravesando. Hay una rebeldía, una indiferencia, dureza de corazón, y eso está serio. ¿Comprenden, hermanos? Eso está muy serio. No actuemos pues como este rebaño de cabritas. Bueno, el señor Morton aquí está diciendo algo más. Esto está en las notas de él tras las huellas del maestro. También voy a leer este otro del señor Thompson en La Tierra y el Libro. Cuenta la misma historia. El pastor daba un chillido de vez en cuando para recordarles su presencia. O sea, siempre el pastor marcaba su territorio y decía: aquí estoy. No pueden hacer lo que quieren, no pueden ir a donde quieren, aquí estoy. Por eso es que en Iglesia de Cristo Trompeta Final, usted me perdonará, pero no podemos hacer lo que queremos. Nadie, absolutamente. Esta es la casa de Dios y la vamos a respetar. Hay un pastor, nuestro pastor es el Señor Jesús. Su presencia está aquí cada vez que se abren las puertas de este humilde santuario. ¿Ya entendimos, hermano? El pastor daba un chillido de vez en cuando para recordarles su presencia. Conocían su voz y le seguían. Pero si era un extraño el que chillaba, se paraban en seco. Oiga, se paraban en seco, levantaban la cabeza en señal de alarma
Y si se repetía la llamada, salían huyendo porque no reconocían aquella voz. Este señor Thompson, él vio otra cosa. Está el pastor del rebaño ahí, pero dice que entró otro que no era el pastor y está haciendo lo mismo, tratando de imitar la voz del pastor de ese rebaño. Y mire cómo reaccionaron. Dice él en las palabras del señor Thompson, que anota aquí, dice: se paraban en seco. O sea, estaban comiendo y escuchaban aquella voz y no decían: ese es mi pastor. No, decían: se parece, pero no. Ahora, esta es la capacidad que la iglesia de los últimos días debe tener, y no la tenemos, hermanito. No, disculpe, pero yo he recorrido varios lugares y me doy cuenta de eso. Hay creyentes incluso dentro de sus mismas iglesias con unas creencias raras, hermanito, que uno dice: ni te he enseñado eso, ni es lo que dice la Biblia. Oye, ¿dónde te comiste ese bocado? Unas creencias raras, pero tan raras que uno dice: no sé, yo no sé quién le predica a esta gente, no sé dónde se lo aprenden. ¿Por qué razón? Porque no hay la capacidad de distinguir, como el rebaño de las ovejas aquí. Si era un extraño el que chillaba, se paraban en seco, levantaban la cabeza en señal de alarma. O sea que eso tiene que haber en el cristiano, ¿sí o no? Sí, porque por eso Pablo dijo que Satanás se viste ¿como qué? Oye, como ángel de luz, hermanito. He contado algo y hoy vamos a traerlo a colación una vez más. Los que oran o los que oramos debemos de tener sumo cuidado, porque muchas cosas que oímos tenemos que ponerlas en el tamiz de Dios, porque el diablo se viste como ángel de luz. ¿Comprendemos, hermanos? Y dice que había un hermano buscador de Dios y oraba y oraba y oraba, un hombre de oración. Y una noche en su plegaria se presentó una entidad espiritual como un ángel, brillaba. Oiga, hermanito, brillaba. Cualquiera sin discernimiento hubiese podido decir: es el Señor Jesús. Yo vi a Jesús y caí a sus pies. ¿A los pies de quién has caído? Y entonces dice que él estaba así, hermano, como parado en un cabello, en el grosor de un cabello, una línea del grosor de un cabello. Adoro o ¿qué hago? Y Dios tuvo misericordia de él, porque en su espíritu él gemía, él sentía algo raro ahí. Y el Señor le habló y le dijo: no lo adores, ese no soy yo. Le dijo: desármalo. Y no crea que hermano, es que la gente en ocasiones, siempre he dicho, piensan que a Satanás hay que reprenderlo a puro grito, ¿verdad? Cuando hay la liberación de una persona y todo el grupo que está ahí orando gritan y todos gritan, ¿sabe por qué el demonio no sale? Porque son entidades que están acostumbradas a una estructura de orden. Porque son entidades que ahora son demoníacas, pero estaban allá con Dios, eran ángeles de Dios. Entonces se rigen por un orden todavía, hay jerarquías en ellos. Usted pregunta, el demonio va a preguntarte: bueno, ¿a quién le hago caso aquí? Todos gritan. No, tiene que haber un líder que lleve la voz de mando ahí, en el nombre del Señor, y los demás adorando, porque hay poder de Dios allí. ¿Comprenden, hermanos? Y entonces dice que el Señor le dijo: desármalo.
y dile que te muestre sus llagas, si es que soy yo. Y como aquel personaje no sabía, porque Satanás no es omnisciente, no puede saber lo que Dios está diciendo a tu espíritu. Satanás no puede entrar en esa bidirección de comunicación entre tú y él. No puede entrar el diablo, no puede saber qué te está diciendo Dios. Y Dios le estaba diciendo: desármalo y dile que te muestre sus llagas, si es que soy yo. Y entonces el hermano toma valor, y al Señor le dio la respuesta y le grita a la entidad y le dice: muéstrame tus llagas y yo te adoro. Y así, mire, desapareció. Era el diablo. Es lo que Pablo dijo. La iglesia en los últimos días tiene que tener la capacidad de distinguir sueños. Yo soñé, sí señor, soñó, pero ¿y será de Dios? ¿Qué pruebas tiene usted para decirme que es de Dios? Hay hermanos que solo sueñan algo y ya lo están aplicando, hermano. No, un momento, busquen al líder, pregunten. Hay que discernir, porque si el sueño está mal aplicado, puede matar moralmente a la persona. Yo vi en un país a donde fui, la esposa era una mujer celosa. Entonces un día esa parejita me invitó a comer, terminamos una campaña y me dijeron: hermano, queremos llevarlo a comer, nosotros somos pobres y humildes. Le dije: no se preocupen, ya somos dos. Mire, nosotros vamos a comer un poquito, no se preocupen, como lo que haya. Pero ya era Dios, porque me enseñó bastante ahí, hermanito. Y me dice: hermano, mire, mi esposa es profeta. Oh, sí, sí, hermano. Y ella ya me profetizó que me voy a caer con una mujer. Mire, a mí me causó impresión eso. Y yo dije: Padre Santo. Empecé a platicar, porque hay que conocer el terreno, ¿verdad, hermano? Para poder discernir. No di respuesta, no hay que hablar a lo loco. No, usted no diga rápidamente qué es o qué no es. Tenga cuidado. Está tratando con un mundo invisible. Solo puede ser de Dios eso. Y entonces empezó la señora a contar: es que yo sospecho que él tiene otra mujer. Entonces no era Dios, era la presunción de su corazón. Pero sin darse cuenta se echó de cabeza al pobre esposo, porque el otro sí ya estaba buscando a ver con quién caerse. Así como lo oye. Pues ya, yo no estaba pensando nada. Dijo el hombre: pues ya que me estás poniendo otra mujer delante, déjame buscarla. Ya que Dios te dijo, pues ni modo, me voy a caer. El diablo es astuto, hermanito. ¿Quedó claro? ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos que distinguir entre el chiflido, el silbo de nuestro pastor amante y la imitación del ladrón? ¿Sí o no? Bueno, dice aquí: y si se repetía la llamada, salían huyendo, porque no reconocían aquella voz. Es exactamente como nos lo dice Juan 10. Así como sucede en la vida real en los rebaños de cabras y sobre todo en los rebaños de ovejas en Oriente. Así como el Señor lo puso ahí. Hermanos, nosotros tenemos que tener la capacidad. ¿Sí me comprende? Discúlpeme, hermanito, pero estamos en un tiempo en el que por educación uno puede oírlo todo, ¿sí o no? A ver, no, entendamos eso, por educación. Pero usted no se puede ir de primas a primeras porque le dijeron y vámonos. No. Tal vez sí es de Dios, pero déjame discernir, déjame orar. Tampoco es de que ya hay que hacer aquello. ¿Sí me entiende, hermanito? En una de nuestras iglesias hubo gente que de pronto empezaron a desmembrarse. Eso es en otro país. Y ahí
unos miembros se rebelaron y se fueron. Pero esta gente siguió ministrando a algunos miembros de la iglesia ahí. Fíjense, hermanos, yo sabía, porque cuando la Biblia dice que el pastor conoce el rebaño, déjeme decirle, hermanito, el Señor nos conoce a todos porque todos somos sus ovejas, ¿sí o no? Pero fíjese usted que como responsable de la obra, físicamente hablando, de alguna manera yo le conozco un poquito a usted. O crea que de una vez es un perfecto desconocido para mí. No se animan a decir que sí les conozco, hermanito. Sí les conozco un poquito. Yo leo su Facebook. Es mentira, no leo Facebook. Pero dice que, como dicen, ¿verdad? Corazón que no siente, o como dicen, Facebook que no sé qué, ojos que no ven, Facebook que no siente. Eso es lo que están diciendo hoy día, porque hay hermanitos que todo lo dicen en Facebook. ¿Quiere conocerlos? Véale su muro, todo lo dicen. El mole, si le gusta salado o dulce, ahí está. Ya nada esconden hoy, nada esconden. Entonces yo tengo algún conocimiento, pero no es por el Facebook, no vaya a pensar usted, porque tengo años con algunos, tengo años de conocerlos. Y en ocasiones cuando el Señor me lleva a interceder por ustedes, no estoy aquí, hermanos, para darme la grande, pero a veces derramo mis lágrimas y yo le pregunto, Señor, el hermano no era así, Señor. La hermanita fulanita de tal no era así, Señor. Y le he llorado. ¿Por qué, Señor? Han empezado a crecerle. Se le formaron unas bolitas aquí. Y empezó a reventarle los cuernitos ahí. Digo, Señor, antes no era así. Tan humildito, tan sencillito, tan humildita, tan sencillita. ¿Qué pasó, Señor? Uno llega a pulsar el rebaño, hermanos. A ver, ¿entiende? Mire, vamos a ir terminando. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es lo que le estaba diciendo aquí, y el ejemplo que le iba a poner es de esta gente en esa iglesia, en una de nuestras filiales. Y cuando mi esposa y yo fuimos a ver esa familia, salió la hermanita y nos dijo las mismas palabras que aquella gente que se fue en rebeldía nos dijeron. Las mismas palabras. Entonces, con libertad, ¿sabe qué? Oiga, la verdad sana, hermanito. Si usted está sentado así, mire, frente a alguien que lo que necesita es que le digas la verdad, no que lo contemples. Dile la verdad y la verdad le va a sanar. Eso es bíblico. Y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Contémplalo y ahí lo vas a tener siempre. Mire, y entonces le digo yo con libertad, le dije, discúlpeme, hermana, le digo, pero usted está repitiendo palabras que no son suyas. Alguien puso esas palabras en su boquita y se fue así, mire, y empezó a llorar. Es cierto, hermano. Ellos volvieron a la iglesia, se restauraron. ¿Sí me comprende? Se restauraron. Entonces la oveja dice, este es mi pastor, lo que él dice, sí lo puedo yo hablar. Pues ¿cómo voy a hablar yo de lo que un extraño dice? Estamos en un tiempo cuando usted, cualquier hermanito, hermanita se le va a acercar, discierna. No tiene que comerse por ley, no es una ley que usted crea lo que le están diciendo. ¿Sí me comprende? No es una ley, hay que discernir, Señor, si es tuyo, gloria a Dios. Si no es tuyo, también gloria a Dios. Yo sé que tu voz es tan edificante, tu voz, Señor, es tonificante, ¿verdad? Que nos levanta, nos fortalece, nos da la fuerza para poder seguir adelante. Hermanos, mire, termino diciéndole esto. Ahora que venía en el avión, me dijo mi esposa, ¿quiere que tomemos algo? Un tecito. Pedimos un té en el avión porque no le dan de comer. Y
¿A poco logramos descansar un rato? Son más de 5 horas de vuelo. Y yo me acomodé en el avión y yo dije, yo creo que hoy sí voy a dormir, estoy desvelado, Señor. Me empezó a hablar el Señor. Siempre lo hace el Señor. Le gusta hablar cuando estamos allá en las nubes. Sí, a mí, yo ya lo sé. Siempre traigo mi aparato conmigo allí porque yo sé que me va a hablar. Y me dio el Señor 2 mensajes para mí tan hermosos, que hasta yo no sé si mi esposa me va a decir la verdad. Yo creo que estaba predicando en mi sueño para amanecer hoy, porque empecé a vivir eso. Empecé a ver al pueblo de Dios. Y uno tiene que discernir la voz del Señor. ¿Sí o no, hermanito? ¿Usted sabe cuándo es el Señor? Si no es el Señor, pues voy a escuchar una voz. Mira una película ahí en tu tableta. ¿Ya me entendió? Ahí vienen muchos, hermano. 5 horas mirando la película. Hermano, imagínense los hermanitos que miran 8 horas la televisión durante el día. Aunque me digan que programas cristianos, pero 8 horas. Digo que si aprendieran, pues ni modo, gloria a Dios. Miren, 14 horas. Pero pregúntenle por el tilde y la coma y no saben. ¿Y cuál fue el primer tema que escuchó como a las 7 de la mañana? Ay, déjeme ver. Fue de bendición, hermano. ¿Y cuál es el tema? No me acuerdo. ¿Qué bendición va a ser esa? La bendición es lo que arde en el corazón. ¿Sí o no, hermanito? Yo le puedo decir a usted, a mí me estaba enseñando el Señor acerca de Malco. Nunca había estudiado yo a Malco, aquel que le volaron la oreja, ¿se acuerda? Y me dijo el Señor, pues en tu iglesia hay muchos Malcos, me dijo. Va a haber que restaurarle su oreja, pues si no, no te van a hacer caso. No te van a oír, me dijo. Haz una actividad y que sea restaurada su oreja para que oigan. No, hermano, cuando Dios habla, qué bonito, qué bendición. No le voy a decir el otro porque ya no va a venir cuando lo predique. Que dijeron, ya nos lo va a dar y ya no vengo para cuando predique, ya lo sé. No, lo voy a dejar en suspenso. Aquí voy a leer la última. Hechos 16, 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué manera de saber, hermanito. Se dice que Pablo estaba a orillas de la playa del Mediterráneo, y ya del otro lado de Europa Dios lo llamaba. Metido, Dios, escuchen, no metido, sino quiero rectificar la palabra, el término. Dios, en semejanza de un muchacho macedonio, está gritando: pasa a Macedonia y ayuda a esta gente. Y mire, 10, cuando vio la visión, ¿qué dijo? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Tenían la capacidad de discernir, hermanito, así discernían. La otra vez, el martes pasado, se recuerda que les puse la ilustración que también Pablo discernió. Y no es que aquel demonio le estaba diciendo cosas feas. ¿Qué le estaba diciendo? Aquel espíritu de adivinación en aquella muchacha. Estos siervos de Dios, estos hombres que han venido aquí son siervos de Dios. ¿Estará malo eso? No está malo, no.
Pero lo malo es que el diablo usa esa herramienta para hinchar, para inflar a un siervo de Dios. La vanagloria, correcto. Pensar que yo ya puedo, pensar que si a mí me daban el pastorado, si yo fuera el encargado, yo arreglo esto. No, hermano, no es así. Pero mire, tenían la capacidad de discernir. Aquí leemos otra, 10:27 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Como ya hemos visto por la experiencia de los pastores en Oriente, hay una sintonía entre las ovejas del rebaño y su pastor. Ellas reconocen su voz. Así el cristiano que pertenece al rebaño del pastor de pastores, Cristo Jesús, está en sintonía con él y conoce su voz cuando habla. Honestamente, hermanos, ¿podemos nosotros reconocer la voz de nuestro pastor? Honestamente, no se emocione. Honestamente, ¿tiene usted la capacidad de discernir la voz de su pastor? ¿Alguna vez usted ha dicho que el Señor te reprenda, Satanás, en su sueño? Incluso en una oración, yendo de camino, en su cocina, que usted escucha voces extrañas. ¿Ha discernido que es el diablo? Ok. La iglesia completa debe, hermano, madurar en esa área. Todos. Porque este es un tiempo peligroso. Acuérdense que es el tiempo en que el púlpito es tomado por los demonios. Entonces ahí dice Pablo que hay doctrinas ¿de qué? De demonios. Bueno, yo quisiera que demos gracias a Dios, hermanito. Levante su mano derecha, así sentadito como están. Levante su mano derecha con humildad y con sencillez. Y digámosle: Señor, gracias por haberme hablado. Han sido 6 martes que tú has querido afinar mi oído para poder escuchar tu dulce voz. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Sé propicio y ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado, Señor: la palabra, la verdad, la vida. Ten misericordia de nosotros, de cada hermanito y hermanita, de los que están aquí y los que no pudieron estar, Señor. De todas maneras, imploro tu misericordia. Te ruego, Señor, que los ministres de una manera extraordinaria a los que están en esta transmisión. Ministra sus vidas, Padre mío, y glorifícate de una manera extraordinaria. Y a los que estamos aquí, yo te doy gracias por guardar a los que son mis ayudantes en este lugar, los que comparten conmigo el púlpito, los que ministran, hombres o mujeres. Señor, gracias por guardar el corazón de esta gente. Sigue guardando sus vidas, Señor. Que nunca te traicionemos y que tengamos, Señor, el cinturón de la verdad atada a nuestra cintura, y que le digamos al diablo que el Señor te reprenda, Satanás, y que dejemos que tu poder, tu espíritu se mueva en medio nuestro. Gracias por ello, Señor. De verdad que estamos muy agradecidos contigo. Gracias por esta bendición, y a ti sea la gloria y la alabanza. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso al Rey.